con ampollas pues, que se han roto, ¿no? Y han erosionado. La distribución de las lesiones en realidad es múltiple, ¿no? Sin embargo, si ustedes de repente tienen un paciente que aún está comenzando con el cuadro, va a tener más, digamos, una predisposición más a aparecer estas lesiones en las zonas de flexura, ¿ya? Y en donde el paciente hay presión, o sea, de repente en la zona donde se sienta, ¿no? La parte posterior de los muslos, ¿no? Pero también puede aparecer en el tronco, por ejemplo, cuando se sientan y se apoyan, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer acá? Buscar inmediatamente las mucosas, ¿no? Hay que revisar en este caso para ver de qué podría tratarse, ¿no? Las ampollas al inicio van a ser flácidas, tienen un contenido claro, ¿ya? Pero luego drena un contenido hemorrágico o cero purulento si está desinfectada y tienen unas bases, ¿no? Como que eritematosas y son bastante dolorosas. Son de difícil cicatrización, pero cuando cicatrizan, por lo general, ya en su evolución, no suelen dejar cicatrices. Acá tenemos un pérfido vulgar con una extensión del 30%, del 60%, 60% más. Puede afectar los ojos, el cuero cabelludo. Acá hay que tener en cuenta que si una paciente a mayor extensión, tal y cual como sucede en las quemaduras, las complicaciones por deshidratación son más graves y el paciente puede requerir de repente un ingreso a una unidad de cuidados críticos. Otra característica que tiene el pénfigo vulgar es el signo de Nikolsky. ¿En qué consiste? En el despegamiento de la epidermis en zonas aparentemente sanas. ¿Cómo? Tú agarras con las yemitas de tus dedos y tú pasas tus dedos por la piel del paciente, vas a ver que la piel se desprende, ¿no? Entonces, de todas estas enfermedades, esta es la única, o sea, el pénfigo es la única que te va a dar Nikolsky positivo. Ahora, ya si nosotros utilizamos un microscopio, esto de acá, o sea, clínicamente tú vas a ver esto, pero microscópicamente tú vas a ver la destrucción de las uniones intercelulares, ¿no? Y por eso los queratinocitos se han desprendido y se ve pues como estas ampollas así con toda la piel esfacelada. El diagnóstico es básicamente clínico, se puede hacer diagnóstico histopatológico a través de una biopsia de la piel lesionada y una biopsia perilesional para utilizar técnicas de inmunofluorescencia. ¿Ya? También se puede hacer, ¿no? El examen a través de frotis citológicos de los contenidos de las ampollas, esto se llama el citodiagnóstico de Sank. En esta técnica se observan células acantocíticas, que son características del pénfigo, y tiene una alta sensibilidad, pero es poco específica porque hay otras enfermedades que te pueden dar manifestaciones similares. Ahora, la inmunofluorescencia directa se hace una biopsia a través en la zona perilesional y lo que vamos a observar son depósitos de inmunoglobulina G y complemento C3 en la periferia de los queratinocitos, ¿ya? Para que tú puedas observar la inmunofluorescencia directa, pues en realidad esto se hace con un microscopio especial y con una tinción especial que es fluorescente con una luz, ¿no? Que se le administra, ¿no? En un rayo tangencial y tú ves pues el cambio de coloración, es fluorescente, ¿ya? Y la inmunofluorescencia indirecta, más que nada acá lo que vemos es inmunoglobulina, pero que son circulantes y se depositan en las uniones intercelulares. En el caso de la inmunofluorescencia indirecta, lamentablemente esta no sirve ni para seguimiento, ni tampoco está correlacionada con la actividad de la enfermedad. Se puede hacer algunas técnicas de ELISA para detección de anticuerpos antidesmogleína 3, que también pues, pueden ayudar en el diagnóstico. Acá tenemos una epidermis normal, donde vemos acá la epidermis, ¿no? La dermis, ¿no? Ven cómo se ha destruido, ¿no? O sea, acá ha habido un daño, ¿no? De la epidermis, sus capas, sus estratos, ¿no? Y han desprendido, porque como se dañan las uniones entre las células, o sea, se dañan los puentes intercelulares, todo esto se desprende. Tú así lo ves en el microscopio, pero clínicamente lo vas a ver como esto. ¿Tenemos diagnóstico diferencial? Sí. Lesiones orales, ahí entra la estomatitis herpética, entra el eritema multiforme, el líquen plano, ampolloso, el pemfigoide cicatrizal, otras lesiones cutáneas, desde el pemfigoide hasta el eritema multiforme, o una dermatitis acantolítica transitoria por otro tipo de mecanismos o de, mejor dicho, agentes.
El tratamiento hay que suprimir justamente la producción de autoanticuerpos para que curen las lesiones existentes y evitar los brotes activos de la enfermedad, ¿no? Evitar también que aparezcan lesiones nuevas. Sin embargo, bueno, el tratamiento de verdad de elección estará basado en, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Pero por lo general es prednisona. O sea, hay que darle corticoides para frenar justamente toda esta cascada inflamatoria. Ahora, si es que el paciente posterior a las 2 semanas sigue todavía apareciendo lesiones nuevas, hay que administrar otro tipo de tratamiento, ya tratando de darle, de lograr una remisión, ¿no? Un poquito más prolongada, ¿no? Entonces ahí se pueden utilizar unos inmunosupresores. Acá en esta diapositiva les he puesto cómo más o menos se dan la prednisona, ¿no? Cuánto tiempo hay que mantener, ¿no? Durante 6 a 10 semanas, ¿no? Y hay que ir reduciendo la dosis a la mitad, ¿no? Progresivamente, en días alternos, hasta llegar a 40 cada 48 horas. ¿Ya? Y luego ya, pues, ¿no? Posterior a las 10 semanas, si aún todavía el paciente tiene un cuadro severo o el dermatólogo considera, puede mantenerlo, ¿no? Durante unos meses más, pero a una dosis de 5 nada más, cada 48 horas. Los efectos adversos son todos los efectos adversos derivados de los corticoides, ¿no? Hiperglicemia, osteoporosis, úlceras pépticas, ¿no? En general, pues, ¿no? Un Cushing iatrogénico, por ejemplo. Ahora, serán necesarios los inmunosupresores, como ahí tenemos acetretina, metrotexato, ciclosporina, ciclofosfamida, entre otros, si en 2 semanas no hay una respuesta, ¿no? Entonces tenemos que empezar a administrar otro tipo de medicamentos ya asociados, ¿no? Ahora, si el pénfigo tiene lesiones solamente leves o la extensión es muy corta, en algunas lesiones se puede tratar con corticoides intralacionales o tópicos, ¿no? Ya en los casos refractarios existen otro tipo de tratamientos, ya que se tienen que administrar de manera más agresiva, como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico, ¿ya? Y en algunos casos hasta utilizar plasmaféresis. Ahora, el pronóstico, vamos a tener 4 posibilidades de evolución o pronóstico, ¿no? Una es que al tratamiento hay una respuesta rápida con remisión completa y permanente. El otro es que haya una respuesta lenta, pero que finalmente entre una remisión parcial interminente y las recaídas sean de menor intensidad que el cuadro inicial, que es completamente manejable. Luego podemos tener una respuesta intermitente y obviamente los casos de resistencia al tratamiento, que obviamente están con peor pronóstico, ¿no? Ahora, nosotros como, bueno, ustedes como alumnos, ¿dónde deben llegar a hacer el diagnóstico, ¿no? Porque obviamente este tipo de patologías, si son graves por la extensión, obviamente son para derivar a un especialista, ¿no? Incluso el especialista tendría que derivarlo al hospital porque puede iniciar el tratamiento, pero el paciente necesita mucho más cuidado teniendo en cuenta que tiene una extensión bastante generalizada y que puede tener complicaciones por pérdida de la barrera de la piel, deshidratación, ¿no? Infecciones. Entonces, estos pacientes ya van a requerir un tratamiento intrahospitalario. Ya, luego tenemos el pénfigo seborreico. Bueno, el pénfigo seborreico, ya. El pénfigo seborreico también se conoce como el síndrome de Senner-Usher o pénfigo eritematoso. Después del vulgar es la segunda variedad más frecuente. Se manifiesta en la edad adulta, también es similar, su evolución es similar al pénfigo foláceo, o sea, es de un curso benigno, pero tiende a ser crónico. ¿Ya? En este caso, los pénfigos superficiales, los anticuerpos que producen el daño, los autoanticuerpos patogénicos son de la subclase IgG4, ¿ya? Y están dirigidos contra el dominio aminoterminal de la desmogleína 1, ¿no? Hemos visto que en el pénfigo vulgar es la desmogleína 3, ¿ya? Entonces, ahí también hay una cantólisis típica en el pénfigo seborreico, pero la diferencia que en el seborreico pues asienta sobre zonas que son grasosas, ¿no? O sea, de la cara, por ejemplo, ¿no? En el pénfigo seborreico hay una cantólisis de la capa granulosa, es decir, es más superficial y lleva frecuentemente a un desprendimiento de la capa córnea con formación de ampollas subcórneas. El número, ay, disculpe, disculpe, ya.
Lo que se puede observar son queratinocitos acantolíticos con algunos infiltrados eosinofílicos o con postulitas intraepidérmicas ocasionalmente. ¿Ya? La presentación es en adultos de mediana edad, raro en niños. Hay ampollas flácidas que se denudan fácilmente. Se localiza en áreas seborreicas como el cuero cabelludo, la cara, el tórax anterior, espalda. ¿Ya? Caracterizado por placas eritematosas escamativa, eritemo-escamosas o eritemo-costrosas, bien definida de diversos tamaños. Las costras son de aspecto a veces mielicérico, ¿ya? Pero no suelen dejar por lo general ulceraciones, ¿ya? Si se presenta en la cara, puede tener una distribución en alas de mariposa parecida a la del lupus. El sol también exacerba el cuadro clínico, pero el compromiso de la mucosa oral es raro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les mostrara esta foto así, sin ningún contexto, parecería un lupus, ¿no? Pero en este caso es un pénfigo seborreico, igual que este. Ya. En realidad hay eritema, ¿no? Pero por acá se observan algunas lesiones ampollosas. Igual hay que hacer biopsia, inmunofluorescencia, o sea, hay que tomar una biopsia de la lesión, buscar lesiones, bueno, zonas perilesionales para hacer la inmunofluorescencia, ¿ya? Em, Algunos pacientes, en 30-80%, también van a tener anticuerpos antinucleares positivos, ¿ya? Entonces, eso también puede ayudar a hacer el diagnóstico o la correlación clínica, ¿ya? Si las formas son muy localizadas y escasas, pueden utilizarse esteroides tópicos de alta potencia. Sin embargo, si no hay respuesta, ya tendremos que pasar a la prednisolona oral o la prednisona oral. ¿Ya? La atropina, la ciclofosfamina será ayudante a los esteroides sistémicos y la enfermedad es severa. También existe la dapsona, también es un inmunosupresor, pueden utilizarlo como monoterapia o en combinación con esteroides. En las enfermedades recurrentes sí hay que utilizar terapia conjunta, ¿no? Esteroides más otro inmunomodulador. Luego tenemos algunos medicamentos que en estudios pequeños se han usado, que han tenido algún resultado por ahí beneficioso, que podrían usarse como un tratamiento adyuvante, ¿no? Por lo general, esta enfermedad, su pronóstico es bueno, aunque es crónico, el paciente tiene un tratamiento evitando la recidiva, la exacerbación, ya. Como hay asociación con lupus, quizás estos pacientes puedan tener primero una manifestación como de un pénfigo seborreico y luego hacerse el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Pero puede también estar asociado con miastenia gravis, con timoma. Ya. Ahora, de los penfigoides, ya. Los penfigoides son enfermedades autoinmunes, pero acá la característica es que se forman ampollas subepidérmicas y hay depósitos de inmunoglobulina G y complementos C3 en la zona de la membrana basal, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que pasa con el penfigoide a diferencia del pénfigo? Que el pénfigo, ¿no? Es intradérmica y el penfigoide es subdérmica, ¿ya? Por eso es que te dice acá que está alrededor de la membrana, o sea, sobre la membrana basal. ¿Ya? Hay penfigoides ampolloso, el de las membranas mucosas y el gestacional, como el herpes, son parecidos, no es lo mismo, pero este, algunos lo consideran también dentro de este grupo, ¿ya? Como herpes gestacional o epifigoide gestacional. El penfigoide ampolloso, si yo digo entre pénfigo vulgar y penfigoide ampolloso, ¿cuál es el más común? Es el penfigoide ampolloso. Ya, es la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente. Ya, en este caso son ampollas subepidérmicas, ¿no? Y generalmente los pacientes son de edad avanzada, son mayores de 60 años. Y lo que vamos a observar es el depósito de inmunoglobulina G, ¿ya? Y, o sea, dirigido contra los antígenos de la lámina lúcida, la esmidesmosona, que activa el complemento C3 y empieza toda la reacción inflamatoria que pues termina con la separación de la unión dermoepidérmica.
Dentro de la patogenia se ha visto que hay un factor inmunológico, donde hay anticuerpos frente a proteínas de los semidesmosomas, de los queratinocitos basales, hay una patogenia inflamatoria, donde se ve que los polimorfos nucleares son los que liberan enzimas proteolíticas y de esa manera dañan la unión dermoepidérmica. También tenemos factores desencadenantes, como fármacos, dentro de ellos la espironolactona, la furosemida, la bumetanida, depedicilamina, moxicilina, ciprofloxacino, yoduro potásico, pacientes con fototerapia, radioterapia, algunas infecciones víricas, algunas asociado a algún proceso de vacunación también. Las manifestaciones clínicas se pueden encontrar desde lesiones urticariformes, eczematosas. En el caso del prurito, este es bastante común en el pemfigoide, más no en el pénfigo vulgar, ¿no? En el pénfigo vulgar duelen, el pénfigo ampulloso pican, ya. Después de un tiempo de que aparecen unas lesiones de tipo urticariforme, eczematosas, se producen las lesiones de estas ampollas tensas. Por lo general, estas lesiones tienden a hacerse, a extenderse, ya, y se distribuyen de manera asimétrica. La evolución natural es eso, extensión, pero también hay que tener en cuenta la característica que es que se asientan sobre áreas eritematosas, ¿no? Que aparentemente estuvieron sanas previamente, o sobre unas zonas urticariformes, ¿no? O sea, se puede producir un abón y luego empiezan a aparecer las ampollas. Las localizaciones principales son el abdomen, axilas, ingle, muslos, la cara flexora de las extremidades. Y aquí lo característico es que no da Nikolsky, o sea, el signo de Nikolsky es negativo. Las ampollas se van a resolver sin dejar una cicatriz, pero pueden dejar una hiperpigmentación ampollosa. Ya tenemos un ejemplo de un pénfigo ampolloso, ¿no? Donde están observando, este es una extremidad, ¿no? De un paciente, porque esa es la zona más frecuente de asentamiento, donde se producen estas lesiones. Acá tenemos también un brazo, miren estas ampollas tensas, el pie de un paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el caso de dermatología, chicos, lo principal con el diagnóstico es tener la sospecha, porque si ustedes no conocen la enfermedad, nunca van a sospechar, el paciente no va a tener un diagnóstico y el retraso en el tratamiento sí puede empeorar el cuadro clínico. Ya. Además, se pueden ayudar de los estudios histológicos o los hallazgos histológicos con inmunofluorescencia que también se puede dar, ¿no? Entonces, siempre hay que sospechar en los pacientes cuando tienen unas lesiones de unas ampollas tensas, que puede tener un contenido claro, hemorrágico, dejando libre, ¿ya? En la cabeza y el cuello de afectación, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el pénfigo vulgar sí aparece. Y lo otro que es común es que sea en pacientes de edad avanzada. Más imágenes. Ya, acá por ejemplo tenemos una foto, ¿no? De la inmunofluorescencia directa. Como verán, es inmunofluorescente esta coloración, ¿no? Y se ve que hay un depósito, ¿no? De inmunoglobulina G, que se vería de esta forma en la membrana basal. Porque acá está la dermis y esta es la epidermis, ¿no? Entonces, en esa unión es que se produce la afectación en el penfigoide. Y si hacemos inmunofluorescencia indirecta, vamos a obtener anticuerpos inmunoglobulina G circulantes. Lo malo es que, como les dije, no hay correlación con la actividad de la enfermedad. Igual, miren, ya se puede observar un depósito, ¿no? Lineal de inmunoglobulina G en la membrana basal. Y acá se puede observar el depósito de complemento C3. Así se ve la inmunoglobulina G, que es más un patrón lineal, y un patrón intermitente en la clase del depósito de los factores del complemento C3, que es en el caso del penfigoide ampolloso. ¿Ya? Debemos hacer biopsias del área lesional, del área perilesional. Lo que se va a observar son ampollas subepidérmicas con un infiltrado inflamatorio perivascular o superficial con varios eosinófilos.
Otra cosa que sí es más característico de esto es que también en la dermis se puede observar un filtrado donde van a abundar eosinófilos. Abundan, ¿no? Entonces, acuérdese de eso. Hay eosinófilos, hay complementos C3, hay depósito de inmunoglobulina G en el pemfigoide ampolloso. Diagnóstico diferencial, un montón de enfermedades, desde una dermatitis herpetiforme, la epidermólisis ampollosa adquirida, la dermatosis inmunoglobulina A lineal y el pemfigoide de las mucosas. Hay otras enfermedades también, como vasculitis, el eritema multiforme o alguna otra toxicodermia. El tratamiento es igual, se tienen que usar los corticoides tópicos de alta potencia. En el tratamiento de primera elección, si las lesiones son localizadas, serán sistémicos, ¿no? Ahora, ojo, observen que la dosis en el tratamiento del pemfigoide ampolloso es menor que en la del pénfigo vulgar, ¿ya? Y se usa siempre y cuando la terapia tópica sea ineficaz o no se pueda aplicar por las lesiones, pues, ¿no? Porque de repente están con secreción, entonces sería imposible de manejarlas de esa manera, ¿ya? Antibióticos en caso de infección o también, por ejemplo, las tetraciclinas y la eritromicina que tienen algunas enfermedades inmunomoduladoras también se pueden utilizar, ¿no? En el caso de que la terapia con corticoides sea insuficiente. Sulfonas, metrotexate, acetreopina, inmunoglobulinas intravenosas, que a veces se utiliza para enfermedades tipo Guillain-Barré, ¿no? Algunas otras vasculitis que hemos utilizado. Realmente en el pemfigoide ampolloso no hay un nivel de evidencia que te diga que lo tengas que usar. Realmente la base del tratamiento de estos tipos de enfermedades son corticoides, ¿no? Pero depende de la refractariedad para que tú decidas usar o no este tipo de tratamiento, ¿no? Acá en esta diapositiva les estoy colocando el tratamiento con una dosis aproximada en cuanto a los medicamentos inmunomoduladores tipo acetropina, metrotexate, ciclofosfamida, ciclosporina, el micofelonato de mofetilo, que es un fármaco que se utiliza incluso en artritis reumatoide, ¿no? Dapsona, sulpapirida, ¿no? Entonces pueden utilizarlos, ¿no? Sin embargo, esto les pongo como manera de conocer, ¿no? De conocer cuántos medicamentos pueden utilizarse en ensayos o como terapia adyuvante, porque obviamente si nosotros no vamos a ser los especialistas, nuestra función y nuestro aprendizaje, más que dar el tratamiento en sí, que es parte de los especialistas, es llegar al diagnóstico, como les vuelvo a repetir. El diagnóstico es lo que a nosotros abarca. Ustedes cuando salgan del hospital, mejor dicho, de ser alumnos, van a entrar a ser internado y en el internado ustedes van a ver una serie digamos, pacientes. Muy raros casos van a tener cuadros así, pero hay, ¿ah? O sea, por ahí muy bien durante su internado pueden ver 1 a 2 casos de un pemfigoide ampolloso, que por lo general es más frecuente, o de otras enfermedades de tipo necrólisis epidérmica tóxica, por ejemplo, ¿no? Pueden ver, sí van a ver, pero es importante hacer el diagnóstico, ¿no? Porque ya el tratamiento será siempre y cuando nosotros pues seamos los especialistas encargados de este tipo de patologías, ¿no? ¿Qué más? Ya. Acá yo no he colocado, porque dentro del sílabus no lo consideran, pero también existe el pemfigoide gestacional o el herpes gestationis. Ya. Esto de acá también es una enfermedad ampollosa subepidérmica autoinmunitaria, pero que aparece en el embarazo y el posparto. Son vesículas pruriginosas producidas por IgG contra la membrana basal. Aparece generalmente entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Aparecen abones y luego vesículas y ampollas y son muy, muy pruriginosos, ¿ya? Entonces, hay que también sospecharlo, por ejemplo, en el caso de que tengamos una gestante que tenga este tipo de lesiones, ¿no? Sospechar, ya. Entonces, a manera de resumen, si tenemos que decir, a ver, ¿cuál sería una diferencia entre el pénfigo vulgar y el pénfigo ampolloso? Clínicamente, el pénfigo vulgar es más de los 40 a los 50 años. Afecta mucosas, no son pruriginosas, las ampollas son flácidas, por eso tienen Nikolsky positivo. Tú las tocas y se cae la piel. ¿Ya? Mientras que en el ampolloso es más de los pacientes de edad avanzada,
Muy rara es la afectación de la mucosa, es pruriginosa y las ampollas son tensas, ¿no? Quiero que eso quede bien fijado. Miren, acá tenemos un pénfigo vulgar. Y miren cómo es el pénfigoide. Con ampollas tensas, ¿ya? Y no hay Nikolsky. En la inmunofluorescencia directa, ambos son IgG, pero en el penfigoide ampolloso es IgG más complemento C3. Histológicamente, en el pénfigo vulgar, la ampolla es intraepidérmica y hay acantólisis, mientras que en el penfigoide ampolloso, la ampolla es subepidérmica y hay eosinófilos. No. Las dosis altas de corticoides se utilizan más en el pénfigo vulgar. En el pénfigoide ampolloso, corticoides son una dosis más baja. Y bueno, en el caso de pronóstico, por así decirlo, o complicaciones, obviamente tendrá más complicaciones el pénfigo vulgar por el hecho de la afectación de mucosas, pues, ¿no? Pero, y la extensión también. ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas, doctora. Pero no se escucha bien. Doctora, buenas tardes. Una consulta, una pequeña duda. A ver, ¿quién me habla? Espera, no los ubico. ¿Cuál es tu nombre? Edison. Lucky Cartagena, Edison. Ya te vi. Edison, dime. Ya, el tratamiento para el pénfigo es primera línea corticoides, ¿no? Ahora, si el paciente ya ha superado, se le da de alta, creo que hay que reducir esto, ¿no? El tratamiento Así es. sistemáticamente, ¿no? Sí. O sea, normalmente un paciente, cuando de cualquier enfermedad, cualquiera, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, o sea, cualquier enfermedad autoinmune, la base del tratamiento son los corticoides. En eso estamos de acuerdo. El tema es que, si bien es cierto, hay enfermedades más graves que otras, porque si tú le dejas de dar, por ejemplo, a un lúpico sus corticoides, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber afección de otros órganos, porque es una enfermedad sistémica, ¿no? En cambio, en estas enfermedades son dermatológicas. Entonces, se entiende que una vez llegado a la remisión completa del cuadro, tú vas a retirar el tratamiento. Hay esa opción en estos pacientes, lo que no sucede en otras enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Sin embargo, la forma de cómo tú le reduces los corticoides es digamos, el pilar para evitar complicaciones a futuro. Porque si tú al paciente lo tienes con dosis altas, estamos viendo que en el pénfigo vulgar hemos dicho de repente 1 a 3 miligramos por kilo de peso día, es bastante. Entonces, si tú le das al paciente un tratamiento de 2 semanas con esa cantidad de corticoides y se lo suspendes bruscamente, el paciente va a tener un cuadro de una insuficiencia suprarrenal secundaria a esta supresión. Por eso es que los corticoides nunca se suspenden bruscamente. Tú tienes que ir reduciendo la dosis, ¿no? Paulativamente del 50%, de repente ir cambiándola cada 48 horas, bajas al 50% de la dosis total diaria. En 2 días bajas aún más el 50%, ¿no? Hasta quedar con una remisión completa y que tú ya puedas suspender. O sea, nunca se hace la suspensión brusca de los corticoides, siempre la reducción es gradual. Y por lo general se va haciendo cada 2 a 3 días. Pero 2 semanas tuvo que haber estado con dosis altas. Ojo, 2 semanas es el mínimo que necesita para llegar a una remisión parcial. ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias. ¿Otra pregunta?
¿Se comprendió el tema, desde Kimberly? Sí, doctora. Creo que ya no hay más Bien. preguntas. Bien, chicos. Hoy nos está quedando pendiente la clase de acné que tocaba hoy. Es una clase sencilla, por eso la voy a agrupar